Abramos nuestras Biblias en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, por favor, hermanos. Capítulo 7 de los versículos 14 a 20 de la carta a los Romanos. Seguramente para todos los que nos encontramos aquí, es un momento de gran gozo, de gran felicidad, cuando alguno de nuestros seres queridos sabemos que nos va a visitar. ¿No es cierto que cuando sabemos esto, pues hacemos toda clase de preparativos con el fin de que ellos se sientan cómodos? La verdad es que esto nos llena de mucha alegría. Sin embargo, hay otras visitas que no nos agradaría tener. Por ejemplo, hoy en día ha estado muy sonado esto de las invasiones a las propiedades. Si a alguno de nosotros nos sucediera algo como esto, pues no nos sería nada agradable. Esta sería una visita que nosotros no esperaríamos. Pero aún y con todo lo terrible que pueda ser una visita como estas, hay un invasor más terrible. Este invasor no está buscando entrar. Este invasor ya se encuentra en nosotros. Nos acompaña a todas partes, duerme a nuestro lado, está las 24 horas del día, los 365 días del año, los 366 cuando es año bisiesto. Sí, hermanos, estamos hablando de nuestro pecado. El pecado es ese invasor con el que todo creyente batalla. Este es un invasor que todo creyente odia. Es un invasor que todo creyente desearía expulsar por completo. Pero lamentablemente, este invasor nos acompañará hasta el día de nuestra muerte o hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Quizás tú te has preguntado más de una vez, si Dios me ha salvado, si Dios me ha dado de su Espíritu Santo para santificarme, si Dios me ha dado un nuevo corazón, si Dios me ha hecho que termine el dominio del pecado, ¿por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo haciendo esas cosas que no quiero hacer? Es de esto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vayamos a Romanos 14 a Romanos 7 de los versículos 14 a 20. La carta a los Romanos de los versículos 14 al 20. Y dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vayamos en oración. Padre, venimos a este tiempo en el que vamos a estudiar estos pasajes, pero reconocemos que sin la ayuda de tu Espíritu Santo, todo lo que podamos decir es letra muerta. Por eso, Señor, te rogamos que tú prepares nuestro corazón, abras este corazón de piedra, nos des el entendimiento para la salvación, para
el crecimiento en santidad. Y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo nos ha hablado de un tema que había dejado pendiente. Nos ha hablado de un tema en este capítulo 7. ¿Qué tema? ¿Qué es lo que él había querido decir con la frase de Romanos 6:14 de que ya no estamos bajo la ley? El apóstol lo había dejado pendiente, pero es en los primeros 6 versículos de este capítulo 7 que el apóstol nos explica su significado. Ya no estar bajo la ley significa que ya no estamos bajo su condenación. Y podríamos pensar que una vez que el apóstol nos ha hablado de todo esto, nos ha explicado en qué sentido hemos muerto a la ley, sería lógico que el apóstol pasara al siguiente tema. Sin embargo, el apóstol sabía que debido a todo lo que él había estado explicando, a todo lo que él había estado mencionando, muchas personas torcerían sus palabras. Y esta es la razón por la cual inmediatamente después de explicarnos en qué sentido hemos muerto a la ley, ¿qué hace él? Él se adelanta para afirmar que no hay ningún problema con la ley. Pablo había estado enseñando que la ley no nos puede salvar. E incluso él nos dice que para el inconverso, cuando viene la ley, lo que le provoca no es a refrenar su pecado, sino que, sino a pecar más. Por eso Pablo, sabiendo que lo acusarían de que él estaba predicando en contra de la ley, lo que hace es adelantarse y preguntar. Entonces, hermanos, concluimos que la ley es pecado, concluimos que la ley es mala. ¿Y qué responde el apóstol? De ninguna manera, por supuesto que no. Pablo afirma que no hay ningún problema con la ley. Por el contrario, él nos dice en el versículo 12 del capítulo 7 que la ley es buena y el mandamiento santo, el mandamiento bueno, santo y justo. Eso es lo que aprendimos en los versículos del 7 al 13, la vez anterior. En estos versículos, lo que hace el apóstol es hacer una defensa de la ley por medio de su propio testimonio. Cuando él no era creyente, él nos muestra que el problema no estaba en la ley, sino en quién, sino en nuestro pecado. El problema está en el pecado de cada uno de nosotros. Y algo similar es lo que nos va a explicar en esta nueva sección que vamos a empezar a estudiar el día de hoy. Él nos va a seguir describiendo su lucha contra el pecado, pero ya como creyente. Pero al igual que como lo hizo la vez anterior, a pesar de su lucha, Pablo no va a culpar a la ley. Él no va a culpar a la ley por su pecado, sino él seguirá afirmando que la ley es buena. Vayamos al versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo inicia con la palabra ¿por qué? Él inicia con esta palabra porque él continúa con su argumento a favor de la ley. Él nos dice que la ley es espiritual. Y al decirnos que la ley es espiritual, lo que él nos está diciendo es que no viene de parte de un hombre, viene de parte de Dios, viene de parte del Espíritu Santo. Y esta es otra forma de decir, al decir que viene de Dios, es otra forma de decir que la ley es buena. ¿Por qué? Porque todo lo que viene de Dios es bueno. En otras palabras, ¿qué está haciendo el apóstol? El apóstol sigue afirmando lo que ya él había afirmado en los versículos anteriores, que la ley es santa y buena. Pero ahora lo que el apóstol está haciendo un contraste. Porque mientras que la ley es espiritual, cuando él voltea al espejo y se ve, él no puede concluir lo mismo. A diferencia de la ley, el apóstol dice,
mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y antes de seguir avanzando, hermanos, en los siguientes versículos, es necesario detenernos en este versículo por unos minutos. Esta porción de Romanos, de los versículos 14 al 25, creo que es la porción más conocida de la carta. Sin embargo, también creo que es la porción que más ha generado debate entre los estudiosos, en especial por estas palabras que encontramos en el versículo 14, que nos dicen, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Estas palabras han llevado a muchos a decir que la persona que se está describiendo aquí es imposible que sea un creyente. Es evidente que Pablo sigue hablando de sí mismo porque él usa una y otra vez el pronombre yo. Sin embargo, el punto de debate es el siguiente. Como mirábamos en la última predicación, el apóstol se describió a sí mismo como un incrédulo, cuando él era inconverso. Si ustedes recuerdan, cuando vino la ley, él fue convencido de su pecado. Sin embargo, ¿qué sucedió una vez que él tuvo esta convicción de pecado? Él nos dice que su pecado no disminuyó, sino por el contrario, él vio cómo aumentó más y más su pecado. En el versículo 8, él dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. El punto es que en esta descripción que el apóstol hizo de los versículos 7 al 11, él se está describiendo a sí mismo como un incrédulo. Claro, más adelante, esta convicción de pecado, el Espíritu Santo lo llevaría a la salvación, a la fe en Cristo. Pero el punto de discusión es que si al llegar a estos versículos, de los versículos 14 al 25, el punto de discusión es, ¿el apóstol sigue hablando de sí mismo como un incrédulo o ya como un creyente? Ese es el debate. Muchos dicen que no es posible que el apóstol esté hablando de sí mismo como un creyente, porque si recordamos en el capítulo 6, él nos ha enseñado que el pecado ya no se enseñoreará del creyente, pero aquí nos está diciendo que él es carnal, vendido al pecado. Por eso muchos concluyen que no puede estar hablando de un verdadero creyente. Entonces, ¿a qué conclusión nosotros deberíamos llegar al estudiar este pasaje? Es cierto, hermanos, que hay cierta dificultad en estos pasajes. Es cierto que a primera instancia pareciera describir a un inconverso. Sin embargo, al mirar con cuidado estos pasajes, en realidad nos muestra lo contrario. La persona que se describe aquí no es una persona que ama su pecado. Dice, versículo 15, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. La persona que se describe aquí no es una persona que ama su pecado, es una persona que lo odia. La persona que se describe aquí no es una persona que desprecia los mandamientos de Dios, es una persona que se deleita en ellos. Versículo 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Si Pablo siguiera hablando de sí mismo como un inconverso, debemos preguntarnos, ¿por qué ahora él odia su pecado? ¿Por qué ahora él desea hacer lo que es bueno? ¿Por qué ahora él ama la ley de Dios cuando él antes no quería hacer estas cosas? Un inconverso no se deleita en la ley de Dios. De hecho, Pablo en el siguiente capítulo nos dice que un inconverso no quiere sujetarse ni puede sujetarse a la ley de Dios. Vayamos al capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Un inconverso es una persona que no quiere hacer el bien, pero en cambio aquí en estos versículos vemos a una persona que desea hacer la voluntad de Dios y cuando no lo hace, experimenta un profundo dolor en su corazón. Y si todo esto no fuera suficiente para convencernos de que está hablando de un verdadero creyente,
también podemos ver una diferencia muy marcada entre la sección anterior y esta, porque de los versículos 7 al 11, el apóstol se está refiriendo a él en tiempo pasado. Pero aquí, en estos versículos del 14 al 25, él nos dice, porque lo que hago. Él no dice, porque lo que hice. Él está hablando en tiempo presente. Por todo esto, debemos concluir que Pablo se está describiendo a sí mismo como un verdadero creyente a partir del versículo 14, pero al mismo tiempo describe cuán grande es su lucha que aún tiene en contra de su pecado. Y quizás alguien pueda preguntarse, ¿por qué tomar todo este tiempo para aclarar, para determinar si Pablo está hablando de sí mismo como creyente o no? Es muy importante la forma en cómo interpretamos esta porción de Romanos, porque si el hombre que se describe aquí es un creyente, entonces esto nos va a dar consuelo, porque esto lo podemos aplicar a nuestras vidas. Si el hombre que se describe aquí es un creyente, entonces no solo se trata de Pablo, se trata de cada uno de nosotros si somos creyentes. Hermanos, todas las luchas que tenemos, pues Pablo también las tenía. Y esto nos debe de pues, dar mucho consuelo, porque si Pablo dijo, miserable de mí, entonces esto no nos debe llevar a desesperarnos. Estos pasajes deben ser de mucho ánimo a nuestras vidas, porque si Pablo luchaba con todo esto, entonces nosotros no somos los únicos que luchamos con estas cosas. Y creo que esta es la razón por la cual estos pasajes son tan conocidos, porque nos sentimos identificados con la lucha que el apóstol describe aquí. Y esta es la lucha que describe todo, esta es la lucha que se describe, esta lucha que vemos aquí es la que tiene todo creyente. En el caso de Job, a pesar de que Dios mismo dijo que era un varón irreprensible, dijo Job, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:6. Entonces, habiendo aclarado todo esto, habiendo aclarado que Pablo está hablando de sí mismo como un verdadero creyente, volvamos a nuestro pasaje que estábamos meditando. Volvamos a nuestro pasaje para mirar la confesión que hace el apóstol. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Como decíamos hace un momento, el apóstol está confirmando lo que él ya había venido diciendo en los versículos anteriores. ¿Qué cosa? Que la ley es buena. Él está confirmando que el problema del hombre no es la ley, sino quién, sino nosotros a causa de nuestro pecado. Mientras que la ley de Dios es espiritual, Pablo dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es que la ley no es la culpable de nuestra desobediencia. Nosotros somos los culpables, ¿por qué? Porque nosotros somos carnales. Ahora, cuando Pablo dice, mas yo soy carnal, él no está diciendo que él está en la carne. Eso no es lo que significa esa expresión. No debemos entender esta expresión como si él estuviera enseñando que él está dominado todavía por sus deseos pecaminosos. Si Pablo dijera, yo estoy en la carne, entonces sí afirmaríamos que Pablo está describiéndose a sí mismo como un incrédulo, pero no es lo que significa la frase, mas yo soy carnal. La frase, mas yo soy carnal, simplemente significa, hace una referencia a carne. Y la palabra carne se usa de distintas maneras en las escrituras. Por ejemplo, se usa para hacer referencia al cuerpo humano. En ese sentido, pues todos somos carnales, porque todos tenemos un cuerpo humano. Pero también se usa en el sentido de hablar de nuestra naturaleza pecaminosa. Por ejemplo, vayamos a Primera de Corintios 3:1. Primera de Corintios 3:1. Pablo dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino
como a carnales, como a niños en Cristo. Aunque Pablo se refiere a los corintios como carnales, él no les está diciendo que sean incrédulos. Él les llama hermanos en este versículo y si ustedes recuerdan al inicio de la carta, él se dirige a ellos como a los santificados en Cristo Jesús. Lo que él les está diciendo es que ellos estaban actuando de una manera pecaminosa, pero no que viven dominados por su carne. Por tanto, cuando Pablo dice, mas yo soy carnal, él no está diciendo que él es un incrédulo. Lo que él está haciendo es un contraste con la ley. Mientras que la ley es espiritual, Pablo dice de sí mismo, yo soy humano, yo tengo un cuerpo físico, yo todavía tengo un remanente de pecado. Está haciendo ese contraste entre la ley y él. A eso se refiere cuando Pablo dice, mas yo soy carnal. Pablo había sido salvado por la obra de Cristo, pero lo que está haciendo aquí Pablo está reconociendo que aún el pecado moraba en él. Él está reconociendo que aún él tiene debilidades. Mientras que la ley es perfecta, Pablo por el otro lado dice, yo no soy perfecto. Todavía hay una lucha en contra del pecado. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí, que aunque él era un apóstol, él reconoce que todavía hay pecado en su vida. Reconoce que aunque él se deleita por un lado en la ley de Dios, por otro lado, él también tenía una lucha en algunas ocasiones por obedecerla. Y esto es algo que nosotros debemos confesar, que todavía hay una lucha en nosotros. Pero Pablo continúa con su confesión y nos dice que también él es vendido al pecado. Nuevamente pareciera como si Pablo estuviera hablando de sí mismo como un incrédulo, porque él nos enseñó, como comentábamos en el capítulo 6, que el creyente ha muerto al dominio del pecado. Pero algo que debemos entender es que aunque Pablo afirmó esto, que el creyente está muerto al dominio del pecado, Pablo nunca enseñó que el creyente ya no lucharía en contra del pecado. Él nunca dijo que ya no tendríamos una batalla en contra de este pecado. Hermanos, ojalá fuera así, pero Pablo nunca dijo que ya no tendríamos más luchas. Si fuera así, ¿por qué después de decirnos que hemos muerto al pecado, porque él habría mandado unos versículos más adelante de que no presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad? Si fuera así, ¿por qué después de decirnos que nuestra carne fue crucificada, por qué él diría más adelante, por qué él nos mandaría que no reine más el pecado en vuestro cuerpo mortal? Es cierto que el creyente ha muerto al dominio del pecado, pero también es cierto que el pecado aún quiere levantarse en nuestro corazón. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Esto es porque Pablo veía cómo su pecado aún quería tomar el control de su vida. Pero miremos que Pablo no estaba diciendo, yo me vendía al pecado, yo me entregaba a mis pasiones pecaminosas como si nada. Pablo no está diciendo eso. Como veremos en los versículos siguientes, Pablo era alguien que deseaba cumplir con la ley de Dios, pero él veía cómo su pecado se oponía a ello. Pero aun cuando Pablo tenía esta lucha, no pensemos que Pablo era un hombre que se la pasaba emborrachándose los fines de semana o que andaba en casas de prostitución. O no pensemos que porque él nos hablaba de su pecado de codicia en los versículos anteriores, él ahora seguía dominado por su codicia. No pensemos que porque él tuvo un desacuerdo con Bernabé, él se andaba peleando con todos los apóstoles. No, hermanos, no es de eso de lo que Pablo nos está hablando aquí. Pablo no está diciendo que él practicaba el pecado. Él no seguía con el mismo estilo de vida como antes de ser creyente. Él está hablando como alguien que se esforzaba a vivir en santidad. Sin embargo, aunque ese era el deseo del apóstol, aquí describe la lucha que aún tiene con lo que llamamos el pecado remanente. Y esa es la lucha de cada uno de los creyentes, una lucha que a veces nos hace sentir como si fuéramos todavía prisioneros del pecado,
aunque no lo somos. Por eso Pablo dice en el versículo 23, vayamos ahí, versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hermanos, Pablo era un creyente y no solo un creyente, sino un creyente maduro. Pero Pablo no era alguien sin pecado. Así también nosotros debemos entender que estar bajo la gracia no significa que llegaremos a un punto en esta vida en el que ya no pecaremos más. Esa condición será cuando estemos en el cielo. El apóstol Juan nos dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. El pastor Spurgeon cuenta la historia de un hombre quien creía que había llegado a un estado de perfección en esta vida. Ante ello, el pastor le preguntó: hombre, ¿hace cuánto fue la última vez que pecaste? El hombre respondió: han pasado más de 6 años desde la última vez que pequé. Al escuchar esta respuesta, ¿saben lo que hizo el pastor? Se acercó a él y lo pisó. Entonces, como algunos saben, el pastor no era alguien delgado. ¿Y qué creen que pasó? Toda esa supuesta perfección se acabó en un instante. Y ahora todo esto no es para excusarnos, no es una razón para justificar nuestro pecado, sino para que reconozcamos que aún tenemos una lucha en contra de nuestro pecado. Es para que reconozcamos que aún debemos seguir vigilando. Pero Pablo va a continuar y después de hablarnos de su confesión, después de hablarnos de su carnalidad, nos va a hablar de cómo se manifiestan estas cosas en su vida, de cómo se manifiesta este pecado. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo en este versículo nos está explicando por qué él ha dicho que es carnal y vendido al pecado. ¿Por qué? Porque lo que hace no lo entiende, pues no hace lo que quiere, sino lo que aborrece. Pablo nos está diciendo que él no entiende sus acciones, no entiende por qué actúa en la forma en que lo hace. Y bueno, esto no nos debe de llevar a pensar que Pablo es como si tuviera una especie de doble personalidad o que Pablo nunca hacía lo bueno en todo el día. No, lo que él está diciendo es que él quiere obedecer a Dios con todas sus fuerzas. Él desea crecer en su santidad, pero algunas veces termina haciendo lo que no quiere hacer. A veces termina haciendo lo que aborrece. Su deseo es agradar a Dios en todas las áreas de su vida, pero a veces no termina haciéndolo. Su deseo es obedecer a Dios en todo, pero aunque él quiera hacerlo, él ve cómo su pecado lo obstaculiza. Pablo tenía el deseo de hacer lo que es bueno, pero él encontraba una oposición en donde algunas veces terminaba haciendo lo que no quería hacer. Pablo, al examinar su día, al examinar su vida, al terminar su día y ver cómo se había conducido, él veía que había hecho algunas cosas que no eran conforme a los mandamientos de Dios. Quizás él veía que sus actitudes no habían sido correctas. Quizás él veía que algún mal pensamiento había surgido en su corazón. Quizás él se había impacientado con algún hermano. Quizás él había codiciado algo en su corazón. Él veía todas estas cosas en su vida. Al examinar su día, como lo hace todo creyente, puede reconocer que no cumplió perfectamente con la ley de Dios. Pablo no practicaba el pecado, pero él reconocía que no había cumplido a la perfección todo lo que la ley le mandaba. Y esto pues nos debe de llevar a preguntarnos, ¿nos sentimos identificados con estas palabras? ¿Nos sentimos identificados con estas palabras del apóstol?
Un creyente quiere obedecer a Dios con todas sus fuerzas, quiere amar a sus hermanos, pero algunas veces debemos reconocer que no lo hacemos. Algunas veces debemos reconocer que terminamos hablando cosas que no deberíamos hablar, terminamos haciendo cosas que no deberíamos hacer, terminamos viendo cosas que no deberíamos ver. No planeábamos impacientarnos, pero lo hicimos. No planeábamos tener ese mal pensamiento, pero lo tuvimos. Y, por ejemplo, un padre, ¿no? A lo mejor se propuso hablar con paciencia con uno de sus hijos por alguna situación. Él se determinó a hacer esto, pero no pasaron más que unos cuantos minutos para que su paciencia se acabara. Y quizás después de todo esto, pues el creyente se pregunta, ¿no? No puedo creerlo. Acababa de orar, acababa de regresar, de congregarme. ¿Por qué actúo de esta manera? ¿Por qué tengo estos pensamientos? ¿Por qué trato a las personas que amo de esta manera? ¿Por qué tengo todas estas luchas, no? Quizás alguien de ustedes se propuso el día de ayer a levantarse hoy temprano para tener un tiempo de oración con el Señor. ¿Sabías que no debías salir de casa y tener ese tiempo a solas con el Señor para venir preparado para congregarte? Pero, ¿qué sucedió en cuanto te dispusiste a hacerlo? Encontraste probablemente una oposición. Quizás tus ojos empezaron a cerrar de sueño y si perseveraste, si pasó el sueño, no esperabas que tu mente se fuera varios kilómetros lejos, no esperabas que empezaras a usar vanas repeticiones, no era algo que planeaste. Tu deseo era hacer lo bueno, pero encontraste una oposición y terminaste cediendo ante ello. Es la lucha que Pablo nos está hablando aquí, la lucha del creyente, la lucha que describe en la carta a los Gálatas 5:17. Vayamos ahí, porque el deseo, Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Todos debemos confesar que no siempre cumplimos con nuestro deber como deberíamos. Todos debemos confesar que no somos los más pacientes, que no siempre tratamos bien a los demás, que no siempre hacemos todo el bien que deberíamos. El anhelo del creyente es obedecer a Dios completamente, amarle con todas nuestras fuerzas, tener una mente pura. Y sin embargo, no siempre lo hacemos. Eso es lo que Pablo está diciendo, que, que él desea obedecer al Señor en todo, pero él no lo hace perfectamente. Pero Pablo no solo reconocía que no siempre hacía lo que deseaba, sino que cuando no lo hacía era algo que aborrecía. Nuevamente, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El verbo aborrecer que encontramos aquí también lo podemos traducir como odiar, como detestar. Y como que no nos suena muy cristiano, ¿no? Aborrecer, odiar, ¿no? Pero Pablo odiaba, Pablo aborrecía, pero Pablo no odiaba a los que le habían dejado solo. Pablo no odiaba a sus hermanos. Pablo no odiaba al que le había hecho mal. Pablo odiaba su pecado. Y entonces el apóstol hacía cosas que no quería hacer, pero él no estaba feliz con esa condición, hermanos. Si fuera por él, pues él no desearía volver a pecar. Pero aunque él no podía cumplir perfectamente con la ley, aunque a veces fallaba, pues el apóstol quería. Entonces, esto nos debe de llevar a preguntarnos a nosotros, hermanos, ¿odiamos nuestro pecado? El apóstol lo odiaba. ¿Lo odiamos o nos da igual? El que no es cristiano, pues no le importa si peca.
pero el creyente, pues el pecado le hace sentir mal, le entristece. Entonces, nosotros debemos preguntarnos, ¿odiamos esos deseos pecaminosos? ¿Odiamos esas palabras que salen de nuestra boca? ¿Lo que sucede en nuestro corazón? ¿Lo odiamos? Esto describe nuestra lucha, hermanos. Esto es lo que distingue a un verdadero creyente de uno falso. No es simplemente un creyente el que confiesa su pecado. Judas lo hizo, pero no era un creyente. Un verdadero creyente no es alguien que no peca, ni siquiera es alguien que dice que ha pecado. Es alguien que desea hacer la voluntad de Dios, pero aborrece lo que hace. Esa es la realidad del creyente. El creyente desea hacer todo lo que es conforme a la voluntad de Dios, pero algunas veces no termina haciéndolo perfectamente. Y esto nos podría hacer pensar que aquí Pablo está describiendo como una persona que está dominada por su pecado. ¿Por qué? Porque él termina haciendo lo que no quería hacer. Pero es todo lo contrario, porque el hecho de que el creyente ya no desee hacer eso, el hecho de que el creyente ya no se deleite en eso, es una señal, es una muestra de que el pecado ya no reina en él. Si no tienes esta lucha, debes examinarte. Pero a pesar de la lucha que Pablo describe aquí, a pesar de que Pablo no siempre hace lo que es conforme a la ley, aunque él a veces hace lo que aborrece, Pablo no culpa a la ley. Él sabe que si no cumple con la ley, no es porque haya un problema con la ley. Eso es lo que nos dice en el versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Pablo nos ha dicho que tiene una batalla diaria. Sin embargo, a pesar de esta batalla, él sabe que la ley no es el problema. Aunque Pablo no puede cumplir perfectamente con la ley, él al final no concluye diciendo, es que hay un problema con la ley. No, él dice, apruebo que la ley es buena. Es decir, aunque él sabe que no puede cumplir perfectamente con la ley, él sabe que no es porque la ley tenga algo de malo. Pablo sabe que aquí el único culpable es él. Y por tanto, la conclusión de Pablo es que la ley es buena. ¿Por qué? Porque él quiere obedecerla. Hermano, ¿por qué quieres obedecer la ley? ¿Por qué no quieres dejar de congregarte? ¿Por qué? Porque ya no quieres impacientarte ante los demás. Porque sabes que esto es algo malo. Tú quieres obedecer la ley porque sabes que es buena. Queremos obedecer la ley porque la ley es santa. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Así como Pablo no culpó a la ley en los versículos anteriores, cuando él era incrédulo, tampoco lo hace en estos versículos ya como creyente. Pablo sabe que el problema no está en la ley, sino en cada uno de nosotros. Sin embargo, quizás ahora en los versículos siguientes nos pueda parecer una contradicción lo que hemos dicho, lo que acabamos de decir, pues al parecer Pablo va a usar una aparente excusa. Pero vamos a ver si esto es así. Versículos 17 al 20. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hemos mencionado que la conclusión del apóstol es que el problema no se encuentra en la ley, sino que el problema es él. Sin embargo, aquí aparentemente Pablo se excusa diciendo que es el pecado quien lo hizo y no él. Y de hecho, no solo lo dice una vez, lo dice dos veces. Lo dice tanto en el versículo 17 como en el versículo 20. Versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello,
sino el pecado que mora en mí. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pareciera que Pablo se está excusando. Y eso es lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos estas palabras del apóstol, como si él estuviera intentando justificar su pecado. Pareciera que Pablo está diciendo que el pecado es el culpable y no él. Pero esa no es la intención del apóstol. Él no está diciendo, el pecado es el que lo hizo, así que no me culpen a mí. Eso no está diciendo Pablo. Pero entonces, ¿qué quiere decir con estas palabras? La explicación la encontramos en los versículos 18 y 19. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Él dice en el versículo 18, y yo sé que en mi carne no mora el bien. Pablo dice que el problema está en su carne. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Pablo habla de su carne, él está hablando del pecado que aún habita en el creyente, es decir, el pecado remanente. Él está hablando de eso. ¿Qué es el pecado remanente? Es ese pecado que queda restante de aquella naturaleza que reinaba en nosotros antes de ser creyentes. Por tanto, cuando Pablo habla de que en su carne no mora el bien, él está hablando del pecado remanente. Pero ¿qué quiere decir con la frase de que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí? Ya hemos dicho varias veces que el creyente es alguien que ha muerto y resucitado en Cristo, lo cual quiere decir que somos una nueva criatura, una nueva creación. Y como afirma 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, por tanto, cada creyente es una nueva creación. Sin embargo, el pecado remanente aún sigue en nosotros. Cuando Pablo dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, lo que él está tratando de decirnos es que este pecado remanente que aún reside en nosotros no es parte del nuevo nacimiento, no es parte del nuevo hombre, no es parte del hombre regenerado. En otras palabras, cuando él dice, ya no soy yo quien hace aquello, él está diciendo que nada de esa nueva creación, nada del nuevo hombre, es lo que le impulsa a hacer aquello que es en contra de la voluntad de Dios, sino ¿quién? Ese pecado remanente es el que lo impulsa a hacerlo. El pecado remanente es el que nos quiere llevar a transgredir la ley de Dios. El pecado remanente es ese intruso que nos impulsa a pecar. Pablo puede decir, ya no soy yo quien hace aquello porque no tiene nada que ver con la nueva creación, no tiene nada que ver con el nuevo hombre, pero él no está negando su responsabilidad. Lo que él está diciendo es que nada de la nueva creación es lo que le llevó a pecar. Es el pecado remanente el que nos impulsa a hacerlo, pero nosotros seguimos siendo responsables cuando decidimos ceder ante estos impulsos. Cuando nosotros caemos en pecado, nosotros somos responsables por cada decisión que tomamos. Nosotros somos responsables si terminamos cediendo ante estos deseos pecaminosos, pero esa inclinación al pecado no la produce el nuevo hombre que ya ha sido regenerado por Cristo, sino este pecado remanente. Eso es lo que Pablo está diciendo. No se está excusando y tampoco nosotros deberíamos excusarnos. Y esto nos enseña que no solo Satanás, no solo el mundo se oponen para que obedezcamos a la voluntad de Dios, también tenemos un enemigo que está en nosotros, el enemigo de nuestra alma, el pecado remanente. Y este enemigo, como decíamos al inicio, nos acompaña a todos lados y lo hará mientras estemos en este cuerpo.
Este enemigo es el que le llevó a Pablo a decir casi al final de este capítulo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, hermanos, ahora entendemos por qué tenemos todas esas luchas. Ahora entendemos por qué hacemos aquello que no deseamos hacer. Todas estas palabras que Pablo nos ha dejado parecieran como un mensaje muy poco optimista, como un mensaje como sin esperanza, pero en realidad, como algunos han dicho, es un grito de victoria. Te faltan varios versículos de este capítulo 7 que veremos la siguiente vez si el Señor quiere. Pero Pablo nos abre su corazón. Nosotros esperaríamos de alguien como el apóstol. Escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, fue llevado al tercer cielo, que Él nos hablara de todo lo que hizo, de cómo había avanzado en su santidad, de todo lo que vio. Pero Él confiesa su pecado y nos dice con gran humildad, yo soy carnal y vendido al pecado. Él está diciendo que Él es alguien que no siempre cumple con la voluntad de Dios. Y no solo se veía en este punto de su vida de esta manera, también él se veía casi al final de su vida de esa manera. En la primera carta a Timoteo nos dice, de los cuales yo soy el primero. Él se veía como el primero de los pecadores, se seguía viendo así. Y es así como nos deberíamos de ver cada uno de nosotros, porque todas estas palabras no se tratan solo de Pablo. Si tú eres creyente, se tratan de ti. Cada uno de nosotros debemos confesar que tenemos estas luchas, debemos confesar que hay ciertos pecados que nos asedian, que no siempre hacemos el bien. Y entonces, aún incluso si llegamos a caer, eso no significa que no quiere decir que no seamos creyentes. A lo mejor alguien tiene hasta falsas seguridad de salvación, pero ¿por qué sigues luchando? ¿Por qué sigues viniendo a la iglesia? Alguien pues, que no es creyente no está preocupado por estas cosas. La razón es porque hay una batalla, hay vida. Entonces, tener una lucha no nos descalifica. Eso muestra que no queremos ya obedecer a nuestro pecado. Pero pues quizás preguntemos, ¿y por qué Dios no nos libra ya, no, de todo esto, no? Hermanos, es para que entendamos pues cuán pecadores somos, pero también cuán grande es el perdón de Cristo por nosotros. Y veamos que aunque el apóstol exclamó miserable de mí, ¿qué es lo que hace en el versículo siguiente? Gracias doy por Jesucristo. Entonces, eso es lo que no debemos olvidar en medio pues de nuestras luchas. No debemos olvidar que aunque nosotros no cumplimos con la ley, Cristo sí cumplió con la ley. Vayamos a Romanos 8, 3, 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Allí en la lucha es cuando tenemos que meditar en el Evangelio. Allí donde nosotros fallamos, Cristo no falló. Ahí donde nosotros quebrantamos la ley, Cristo no la quebrantó. Y entonces este es un aliento, hermanos, para que sigamos perseverando. Debemos dar gracias a Dios porque Cristo sí hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Y entonces debemos seguir perseverando, porque todo esto que escribe Pablo, cuando estemos en el cielo, hermanos, ya se acabará. Entonces, debemos seguir luchando porque nuestro pecado remanente aún sigue con nosotros. Y finalmente, todo esto no nos debería de llevar a torcer todo lo que hemos dicho. No deberíamos de llegar a decir, bueno, Dios comprende mis debilidades. La Escritura también nos dice que ninguno que persista en pecado estará en el cielo.
Ninguno que viva una vida entregada a su pecado, a sus deseos carnales, verá a Dios. Si tú estás aquí y no experimentas esta lucha de la que hemos hablado, si no tienes esta batalla en contra del pecado, no puedes afirmar que eres un verdadero creyente. Si tú estás aquí y no has creído en Cristo, tú no eres solamente una persona carnal. Tú sí estás en la carne, tú sí estás dominado por tus pasiones, pero aún en tu condición hay esperanza en Cristo.